Muchas gracias, doctora Albadia, doctora Rosángela, doctor Winter, doctor Gille Ríos. Ahora, como este simulacro de audiencia es de aprendizaje, pedimos a los participantes que quieran hacer alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Un par de preguntas con relación a la resolución que se ha emitido. Es muy interesante la apreciación, valoración y ponderación en parte que se realiza de la jurisprudencia constitucional por la juez de la causa, pero he entendido y he encontrado ciertos aspectos contradictorios a los propios entendimientos del Tribunal Constitucional. Entonces, quisiera una explicación con respecto a sus propios razonamientos en el marco del caso en cuestión, referente al numeral 7 del artículo 234. Lo que sucede es que en la resolución se ha determinado que la línea jurisprudencial habría establecido que los antecedentes penales no dan lugar a que se pueda enervar este riesgo procesal en el marco de una sentencia constitucional que no se ha dicho cuál es la misma. Entiendo que la referencia es a la sentencia 56/2014, que ciertamente ha determinado que incluso se puede realizar una ponderación y evaluación de este riesgo procesal por la naturaleza del hecho. Entonces, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ha tenido una evolución constante y ahora ha establecido otro lineamiento que ha reconducido esta sentencia constitucional 56/2014, ¿qué opinión le merece a la distinguida juez con relación a este particular que el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/2019 haya determinado la reconducción de estos lineamientos y haya establecido que para que se acredite este riesgo procesal, necesariamente, para no vulnerar el derecho, principio y garantía a la presunción de inocencia, debe encontrarse una sentencia en primera instancia plenamente acreditada? Entonces entiendo que el propio Tribunal Constitucional ha encontrado contradicciones en sus propios entendimientos y es aquí donde se debería evaluar lo que se conoce como el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional. Y en este estándar más alto, la autoridad jurisdiccional, ¿cuál de las dos jurisprudencias aplicaría? ¿La 56/2014 o la sentencia 185/2019 que ha delimitado los extremos que he referido? Eso como un primer elemento. Y un elemento final, bajo la advertencia que ha hecho la autoridad jurisdiccional, que es muy breve, nos ha manifestado, o bueno, nos ha dado a entender que en la audiencia, nos ha dado a entender que para el tema de la apelación, el juzgado no tiene fotocopiadora y que las partes apelantes deben proveer los recaudos. Entiendo que también el Tribunal Constitucional ha tenido una interpretación sobre este particular en base al principio de gratuidad. Y me refiero a esto por acciones de defensa que se han realizado efectivamente por esos entendimientos de las autoridades jurisdiccionales, porque es muy cierto que no tienen por qué correr con las fotocopias, no tienen por qué proveer los recaudos y demás, y ahí debería emerger el principio de lealtad procesal para la remisión de los antecedentes de apelación incidental, pero no se puede condicionar la remisión o aplicación del artículo 251 del Código de Procedimiento Penal a los fines de la apelación y la remisión de los antecedentes a que las partes deban ejercitar o proveer los recaudos. A eso se refiere la Constitución Política del Estado en el manto del principio de gratuidad. Y se ha determinado también que existen otro tipo de métodos o mecanismos para esta finalidad, pero que no contravengan a lo que es el derecho a la libertad vinculado al debido proceso, en este caso el artículo 251. Ese es un entendimiento personal y que quisiera una aclaración de la autoridad jurisdiccional. Muchas gracias y excelente, brillante la exposición que han hecho todos los distinguidos profesionales. Bueno, con respecto al segundo punto, el 251 particularmente yo lo aplico cuando se da una audiencia de medida cautelar, ¿no es cierto? Y evidentemente está en detención preventiva. Se tiene que remitir, dice la ley, en 24 horas, el principio de verdad material que establece lo que es tangible, lo que es visible. Y el principio de verdad material nos demuestra muchas veces que salimos de la audiencia esa noche, al otro día tenemos audiencia, entonces no es posible remitirlo exactamente en las 24 horas, ¿no es cierto? Pero particularmente la suscrita, conforme lo establece el 251, sí se envía en original. ¿Pero por qué? Porque el imputado está en detención preventiva, ¿no es cierto? Y además, evidentemente, el abogado del imputado, seguramente el doctor Winter va a presentar una acción de libertad, como es su costumbre, ¿no es cierto? Entonces,
es inevitable que si es que es cautelar y es en detención y se determina detención preventiva, se tiene que enviar aunque sea en original. En este caso, yo apliqué el 403, ¿por qué? Porque quienes han apelado, están apelando el Ministerio Público y la parte civil. Estoy ponderando el principio de favorabilidad de libertad del imputado, ¿me entiende? Entonces no tendría por qué mandarlo conforme al 251 inmediatamente. Segundo, hay una sentencia constitucional que no la tengo en este momento porque no estoy en mi oficina, que ha establecido inclusive que el Estado no tiene por qué correr los gastos que impliquen el procedimiento, ¿me entiende? O sea, si el Estado no tiene por qué correr, menos tenemos por qué correr los funcionarios judiciales. Entonces yo dejo claramente establecido porque después, a objeto de que presenten, bueno, en realidad quien tendría que presentar una acción de libertad es la defensa del imputado. La defensa del imputado se le está dando cesación, ¿no es cierto? Pero para cualquier queja por parte del Ministerio Público, de la parte civil, que por qué no se lleva, por qué no se remite en original, no se puede remitir en original, porque estaría vulnerándole los derechos del imputado, el derecho a la libertad. No nos olvidemos que es una audiencia de medida cautelar. Particularmente considero de que realmente tienen que existir muchos riesgos procesales como para que se considere la medida excepcional de detención preventiva. Nuestra Constitución, nuestras leyes son totalmente garantistas. Mire, usted dice, las medidas que menos gravosa, la que menos, el derecho a la libertad es un derecho, o sea, es tan importante como el derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, o sea, no puedo yo agarrar como juez garantista de derechos constitucionales, la ley me obliga a velar por lo que más le favorece al imputado. Entonces agarrar y decir, bueno, lo mando entonces en original, ¿y cómo va el imputado a cumplir con sus medidas? Me va a llegar los memoriales y resulta que está en la sala, entonces yo voy a tener que mandarle los memoriales a la sala, ¿no es cierto? Me va a llegar su arraigo, me va a llevar su garante, tienen que venir los garantes a personarse al juzgado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido estaría atentando yo como juez contra los derechos de esa libertad. O sea, yo estoy obstaculizando la libertad del imputado, ¿me entiende? Por eso es que justamente objeto de que dejarle claro al Ministerio Público y a la parte civil y al recurrente de apelación, siempre y cuando no esté en detención preventiva. Porque fíjese usted cómo es la ley tan garantista que establece dos formas, ¿no es cierto? Por el 251 y por el 403. ¿No es cierto? Que establece a los 3 días y sin embargo 251, 24 horas y que es aplicable para la persona que está en detención preventiva. Con respecto al otro punto del riesgo del peligro, muchas veces, ¿no es cierto?, el Ministerio Público y la parte civil, generalmente el Ministerio Público dice, no, pero además tiene una denuncia de esto, una denuncia de esto, pero no se puede estigmatizar a una persona porque tenga 10 de denuncia el hecho de que ya sea un peligro, porque imagínense, o sea, vamos a hablar al principio de verdad material, se hace escarnio muchas veces de las personas que están en problemas. Resulta que una persona, ¿no es cierto?, porque tuvo una pelea, una violencia con un familiar, ¿no es cierto?, y que resulta que ya antes se iba a pelear con una enamorada o con la otra enamorada, entonces dicen, no, que ya la una lo denunció, la otra lo denunció, la otra lo denunció, pero bueno, el tribunal ha sentado línea de que no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no es cierto?, no puede considerarse un peligro para la sociedad. Ahora, con respecto a la víctima, lo que se analizó en esta audiencia de medida cautelar fue porque él había incumplido las medidas de protección. Él tenía unas medidas de protección de alejamiento ya, ¿no es cierto?, un alejamiento temporal, porque generalmente las parejas después, bueno, nos reconciliamos las parejas, ¿no es cierto? Entonces él tenía un alejamiento temporal y él había incumplido. Nuevamente volvió a convivir a la casa. Ahora, la defensa técnica del imputado también pudo haber dicho, bueno, volvió a convivir, pero porque y ella lo consintió, digamos, ¿no es cierto? Ella no denunció de que el imputado había vuelto a vivir, sino que se reconciliaron. Entonces, y ellos previamente en la primera pelea, cuando fueron al Ministerio Público, el Ministerio Público le puso una medida de protección del alejamiento. Pasaron los 2, 3 meses, él volvió, pero ella consintió a ello y volvieron como pareja. ¿No es cierto? Entonces, en base a ese aspecto de que él debió haber respetado, y porque ¿qué es lo que se busca también a través de los procesos penales, ¿no es cierto? Un poco de socializar las medidas de protección, y de que las personas comprendan y conozcan las leyes, y de que si una autoridad fiscal le ha impuesto una medida de protección de que debe alejarse, ¿no es cierto? Entonces, si él decide volver y su esposa, en este caso, bueno, nuevamente decide convivir con él,
¿Qué es lo correcto? Apersonarse ante la autoridad judicial, ¿no es cierto? Que tiene que tener un abogado y hacer y conocer este aspecto. No sé si le entendí muy bien a su pregunta, pero en cuanto a la línea de favorabilidad que me decía usted, ¿no es cierto? Sí existía un riesgo procesal, ¿no? Yo no le desvirtué ese riesgo procesal de que el imputado pueda ser un peligro para la víctima. Aun cuando lo tomé simplemente ese aspecto, hay otra sentencia, no lo tengo acá en mi libro de sentencia, que establece que inclusive hay riesgos que pueden continuar hasta finalizar, dice, ¿no es cierto?, el juicio. Evidentemente, claro, si el señor tiene un problema y que siempre le pega, puede ser, pero también tenemos que presumir la buena fe también de las personas, y puede ser un hecho aislado, puede ser de que estén pasando por una situación de crisis, ¿no es cierto?, de crisis matrimonial, y que, bueno, hayan llegado a esos extremos, ¿no? En ese sentido, o sea, yo particularmente soy una persona que siempre considero el principio de favorabilidad, porque además así lo establece la ley, porque la ley establece que se debe garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Es tan importante, inclusive ni siquiera estoy de acuerdo en dar un montón de medidas y que sean inclusive de imposible cumplimiento, porque justamente también el Tribunal Constitucional estableció que las medidas tienen que ser de posible cumplimiento. A una persona que es albañil no le va a poner una fianza de 20.000 bolivianos, por ejemplo. Es un absurdo. Eso es realmente contradictorio con una resolución y de pronto, o sea, no darle la oportunidad de que salga realmente en libertad y que pueda defenderse. No sé, al final no me quedó claro si el orden de prelación de aplicación de las sentencias, el señor anterior mencionó 2 sentencias y preguntó cuál era la que se debe aplicar. Si la sentencia con fecha aproximada más a este juicio o la anterior. Él mencionó 2 sentencias, eso no me queda claro. Como una vez dijo el doctor defensor, el señor doctor Winter, mencionó que, bueno, que siempre que hay una sentencia que dice algo, seguramente si uno revisa, va a encontrar otra que dice lo contrario. Así es nuestra justicia. Entonces, quisiera saber si estas 2 sentencias que mencionó el anterior participante se contradecían una con la otra. ¿Y qué sucede cuando uno encuentra sentencias constitucionales que se contradicen? ¿Cuál se aplica? ¿La que es más reciente, más cercana al juicio, o la que está más lejana en fecha, ¿no?, de emisión de sentencias constitucionales? Conforme lo establece el artículo 174, la valoración, ¿no es cierto?, establece que el juez tiene la capacidad para valorar tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, particularmente en base a la sana crítica y justamente respetando siempre ese derecho a la libertad, aún sea una sentencia, porque la sentencia está vigente, puede reconducirse, puede volver y puede ir para atrás, ¿no es cierto?, pero también bajo el principio de favorabilidad, que inclusive está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, en su artículo 8 claramente establece, el juez puede apegarse a una u otra sentencia, mientras esté fundamentando el por qué está dando una cesación, el por qué está considerando la petición de la defensa técnica del imputado o la petición de parte del Ministerio Público, ¿no es cierto?, porque supongamos que sea un caso de violación sexual, por ejemplo, un caso de abuso sexual, ¿no es cierto?, donde el Ministerio Público realmente fundamenta. Entonces, el juez tiene que hacer una ponderación también de derechos, ¿no es cierto?, y de valores, porque no es lo mismo una discusión de una pareja que de pronto se reconcilió, se volvió a pelear, ¿no es cierto?, y él incumplió las medidas y volvió a entrar a una situación de violencia en la cual realmente sometida esa familia, esa mujer, ¿no es cierto?, o esos niños, o esos adolescentes, o como le decía yo, un caso de violación sexual, ¿no? Entonces, en base también a la ponderación de la víctima, de la situación del imputado, ¿no es cierto?, en base a ello, es que el juez puede sustentar su resolución en base a una sentencia o a otra sentencia. Nuestra ley establece siempre con respecto al imputado el principio de favorabilidad, ¿no es cierto?, pero también sin descuidar a la víctima. La doctora Rosalía Canazas dice, creo que esta pregunta va dirigida para el doctor Winter. Por favor, dice, denos algunos tips para desvirtuar el artículo 235, numeral 1 y 3, indica. Con relación al numeral 1, lo normal
y común hasta antes de la aplicación de la 1173 era la presentación del requerimiento conclusivo de acusatorio. Como ya estaba presentada la acusación fiscal y el tipo se encontraba o el imputado se encontraba detenido preventivamente, era muy común que se desvirtuaba por jurisprudencia constitucional en cuanto a su interpretación bajo el principio de favorabilidad. Al no existir acto investigativo, ya no había cómo se pueda destruir o modificar pruebas, porque la prueba ya estaba en dependencia del tribunal de sentencia, ya no se podía producir más. Eso con relación al numeral 1, uno de los más comunes. Después, obviamente, está vinculado a la realización de los actos investigativos. Es decir, muy importante tomar en cuenta la trascendencia de lo que establece el acta de medida de audiencia de medida cautelar, ¿ya? Eso es lo que hay que desvirtuar. Porque en el hipotético caso que yo estoy dando un ejemplo vinculado a la presentación de la acusación y por ahí el motivo era otro, pasa muchas veces a momento de emitir una resolución de detención preventiva que el tribunal, ya sea de apelación o el juez acuo, emiten una resolución muy diferente. Una confusión muy común, por ejemplo, es el tema de la declaratoria de rebeldía y la ponen como si fuera un riesgo de obstaculización, ¿ya? Cuando ya la jurisprudencia también ha establecido a través de la 33/2018 que el solo hecho de ser declarado rebelde no es un riesgo de obstaculización ni de fuga, tiene que estar aparejado a otras circunstancias. Entonces, lo elemental e importante es desvirtuar el contenido de lo que establece el acta de la audiencia de medida cautelar donde se estableció la detención preventiva. Es difícil encontrar una detención preventiva donde no identifique cuál sería el motivo. Es muy difícil, yo últimamente no lo hago, la Fiscalía en eso está haciendo un buen trabajo. Generalmente ya con la aplicación de la jurisprudencia, el Ministerio Público siempre está fundamentando, más aún con la aplicación de la 1173, ¿no? La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y en eso está siendo muy puntual y los jueces también están realizando una labor muy excelente en esa perspectiva. Para el doctor Guille Ríos, dice, en su apelación, o para la representante del Ministerio Público, en su apelación no debería expresar los agravios, indica. A ver, respondiendo a la pregunta del colega o de la colega, si bien, se ha establecido, bueno, y el procedimiento establece de que en audiencia, de acuerdo al 404, si no me equivoco, la interposición de esta apelación debe ser de manera oral cuando la resolución ha sido dictada en audiencia, por lo cual solo se hace mención de la apelación y los fundamentos quedan para la audiencia en la sala cuando sea fijada por dicha sala. Entonces, no corresponde expresar, porque además no es el juez que va a resolver ni las partes van a absolver traslado. Así es, doctora Rosángela, en su calidad de representante del Ministerio Público, ¿sí? Bueno, coincidimos con el doctor Guille Ríos en el sentido que efectivamente solamente en este tipo de audiencias como la que hemos llevado ahora en el teatro, tenemos que hacer mención porque así también la juez ha determinado. No todos los jueces indican lo que ha manifestado hoy en esta audiencia la doctora Albania Caballero. Algunos jueces simplemente dictan su resolución y como las partes tenemos el término de 3 días, ya conocemos eso, podemos hacer uso del recurso si es que así consideramos. No todos los jueces indican que es el momento para pronunciarse sobre si vamos a apelar o no. Entonces, como en este caso sí nos ha exhortado la juez que si teníamos que hacer conocer la apelación, no necesitábamos fundamentar el por qué, que posteriormente se lo haría, obviamente, de forma escrita también al momento de presentarla, pero como dijo también el doctor Ríos, quien valora ya es el Tribunal de Alzada. Adelante, doctor Harold. Bueno, el día domingo justo estuve en una audiencia de medidas cautelares en la cual compartí con algunos colegas de la ciudad de La Paz vía Zoom y evidentemente allá acostumbran que en la misma audiencia manifiestan los agravios y si no manifiestan los agravios, el jugador dice que no ha fundamentado y por lo tanto no lo concede. O sea, esa es una situación que a mí también me llamó la atención, digamos, ¿no? La doctora... Sí, quisiera mencionar algo. El artículo 404 ha sido modificado por la ley 1173 y refiere claramente, como dijo el doctor Guille, de que cuando la resolución es dictada en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la juez o el juez que dictó dicha resolución, dice. En los demás casos, dice, podrá hacer su recurso de apelación por escrito, ¿me entiende? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que busca esta ley?
la celeridad, ¿no es cierto?, del proceso. Porque fíjese usted que antes presentaba por escrito, había que correr en traslado para que conozcan los otros sujetos. No, en cambio ahora no. Si usted está haciendo uso de su recurso de apelación, ya el imputado sabe, ya se está preparando y ya sabe que va a ir a un tribunal de alzada, ¿me entiende? Entonces esta ley 1173 lo que está haciendo es economizar el tiempo. Y como es nueva la ley, está entrada en vigencia en noviembre y socialmente hemos tenido las situaciones políticas por las que hemos vivido, después vino enero, febrero, marzo, a mediados de marzo hemos estado encerrados por la pandemia, ¿no es cierto? Pero muchas personas ya no conocen de que, no sé, o sea, no la han leído la ley y no se han percatado de que si la resolución es dictada en audiencia, tienen que en audiencia hacer uso de su apelación. Y no establece que se deben manifestar agravios, porque justamente ya los agravios los van a manifestar ante la autoridad que los va a valorar dichos agravios. Porque ¿de qué sentido tiene que me lo manifieste a mí si yo no puedo ir en contra de mi propia resolución? ¿Me entiende? Que me manifiesten los agravios no tiene sentido, tiene que ir justamente al tribunal de alzada. Uno. Otro punto, yo le quería dar un tips a la persona que quería el numeral 1 del artículo 135. Dice, ¿qué dice el numeral 1 del 235? Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba. ¿Con quién están los elementos de prueba? Los elementos de prueba están con el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo puede hacer la defensa técnica el imputado? Mi cliente no es ni pariente de la fiscal, ¿no es cierto? No tiene conocido en la fiscalía y además, para empezar, ¿qué elementos de prueba? ¿No es cierto? Dice, por ejemplo, a veces dicen, no, hice unos extractos del banco. Pero ¿qué relación tiene con el banco? ¿No es cierto? Los elementos de prueba están bajo custodia del Ministerio Público, por lo tanto no informa de que si es que se trata de los elementos de prueba que ya recaudó el Ministerio Público. Si hubiese un nuevo elemento, por ejemplo, el hecho de que un hisopado, tiene que especificar el Ministerio Público cómo es que él va a obstaculizar, cómo va a modificar, cómo va a destruir, ¿no? Entonces es siempre bueno buscar en ese aspecto, ¿no? Para hacer una defensa, ¿no? No es simplemente nombrar, digamos, el artículo y el numeral, tiene que fundamentar cómo, por qué, y más cuando justamente los elementos de prueba están con la policía que los pide o con el Ministerio Público. Para todos seguramente, al no expresar, dice Enrique Muñoz, el agravio pone en estado de indefensión a la otra parte porque no conocer los agravios, por lo cual debe preparar su defensa, indica. Sí, los va a conocer, los agravios los va a conocer en la audiencia ante el tribunal de alzada. Es que es lo que yo digo, ¿qué sentido tiene que lo manifieste con el juez cautelar si es que él no los va a resolver? Donde tiene que fundamentar esos agravios, ¿no es cierto? El procedimiento penal es oral. Donde tiene que fundamentar esos agravios, donde tiene que demostrar esos agravios, es ante el tribunal de alzada, que es el que puede revocar esa resolución. El juez no puede revocar la resolución, a lo sumo, conforme al 125, puede subsanar algún aspecto, aclarar algo oscuro, ¿no? Pero modificar, uno no puede ir en contra de su propia resolución, por eso está el tribunal de alzada. Y como manifiesto, ¿no? La 1173 ha modificado, ¿no? Qué raro que en La Paz no hayan considerado ese aspecto. Pero sí, pues, más bien se podría plantear y corregir procedimientos, ¿no? De que las apelaciones son de forma oral y que los agravios lo expresan ante el tribunal de alzada. Otra pregunta dice para todos, si el abogado de la víctima apela en la cautelar, dice, y el abogado del imputado presenta cesación, ¿puede el juez cautelar, dice, resolver la apelación sin que se resuelva la apelación? Sí se puede bajo el principio de favorabilidad, porque el imputado no ha hecho uso de su recurso de apelación. Además que los recursos de apelación no es en efecto suspensivo. No es en efecto suspensivo. Lo que se determina, se cumple. Si uno determina detención preventiva y apela, no se suspende lo que estableció el juez, ¿no es cierto? Entonces, si es que el imputado no es quien pidió, quien hizo el uso de su recurso de apelación, puede pedir cesación. Diferente es si el imputado hizo uso de su recurso de apelación, ¿me entiende? ¿Cómo él mismo va a hacer uso de su recurso de apelación y va a pedir la cesación? Si el imputado hizo uso de su recurso de apelación, se debe esperar lo que estableció el tribunal de alzada, pero si es la otra parte quien hizo uso de su recurso de apelación, particularmente yo bajo el principio de favorabilidad, ¿no es cierto?, considerando el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, sí llevo a cabo adelante la audiencia de cesación. Y no he tenido ningún inconveniente, la verdad. Aclarar en ese sentido,
Sí puede el juez llevar a cabo la audiencia de cesación. Es diferente que el juez conceda la cesación a la detención preventiva. De poder conceder y llevar la audiencia como la que hoy acabamos de hacer en el teatro es diferente a que pueda conceder, porque en ese sentido hay libertad para la defensa solicitar en el momento que así vea por conveniente, pero no en todos los casos siempre va a ser concedida, porque en ese sentido el Ministerio Público tiene toda la obligación de forma fundamentada oponerse, demostrando precisamente por qué no va a proceder una cesación a la detención preventiva. Una consulta para el doctor Winter. Si existe solamente un peligro procesal, como es el peligro de obstaculización, ¿procede la detención preventiva o el juez, de acuerdo a su sana crítica y una valoración de los antecedentes del proceso, puede imponer medidas personales para el imputado? La capacidad de la valoración en cuanto a la competencia radica única y exclusivamente en el juez cautelar. Eso es esencial. Y mucho depende de la fundamentación que se vaya a realizar acotejada de los elementos que existen, ya sean estos materiales, testificales, documentales, periciales. Porque si estamos hablando de obstaculización, está vinculado a esa investigación, como punto uno. Como punto dos, la jurisprudencia ha establecido un único riesgo procesal, pero ha hecho una relación en función a todos los riesgos procesales. No ha identificado uno en específico, pero la mayoría de las veces en que se ha realizado esta valoración, casualidad de la vida, casualidad de la presentación de acciones de defensa, están vinculadas al numeral 2 del artículo 235. ¿Qué nos indica este tipo de lineamiento? Nos da a entender que a momento de resolver el juez el control jurisdiccional o en grado de apelación, la sala que corresponda, no hacen una adecuada valoración a la interpretación al origen, y en esto voy a ser reiterativo, esto quiere decir al acta que motivó la detención preventiva vinculado a este riesgo procesal, porque resulta que están con vigencia estos elementos y ya están en juicio y siguen manteniéndose los mismos elementos. Ahora resulta que ya no era que iban a declarar ante la etapa investigativa, ahora resulta que tienen que declarar ante el tribunal en juicio. ¿Y en qué momento cambió esa circunstancia? Situaciones como esta, por ejemplo, son los que han dado lugar a que se dé esta interpretación para que se pueda hacer esa aplicación favorable bajo el principio de proporcionalidad y principalmente tomando en cuenta que el cambio sistemático que va surgiendo tiene que estar versado en función a la razonabilidad, a la lógica racional, verdad material, presunción de inocencia, principio pro homine, principio pro actione. Y estas situaciones son las que permiten generar esa posibilidad de que el juez cautelar pueda dar libertad o no por un riesgo procesal. Porque también pasan casos en que la audiencia cautelar, muchos jueces, por un solo riesgo procesal, también ordenan la detención preventiva. Eso es normal, no es. Incluso, fíjense ustedes, hablando del numeral 1 del artículo 234 que viene a ser domicilio, trabajo y familia, estos tres elementos, cuando falta uno, estaríamos hablando no de un riesgo, estaríamos hablando de la tercera parte de un riesgo. Y si falta esta tercera parte de un riesgo procesal, igual ordenan la detención preventiva. Entonces, es muy importante que, de acuerdo a la fundamentación que se haga y que obviamente el abogado defensor realice en virtud de esta jurisprudencia constitucional, él sepa fundamentar. Porque muchos critican a veces la labor del juez o del fiscal, pero no saben cómo realizó la defensa del imputado. La resolución aparentemente fuera mala y no es así. Mucho depende de cómo se hace el planteamiento para defender. El juez tampoco va a hacer el trabajo de la defensa ni de la parte civil. Y eso es muy importante, hacer mea culpa a momento de hacer un análisis. Hay que ir más allá del resultado, sino de dónde nació ese resultado. Pregunta al doctor Guille Ríos. Y justamente mañana yo tengo una audiencia de cesación porque el imputado es acusado de supuesto abuso sexual, siendo que el delito que se lo acusa no es tan creíble, podríamos decir, lo que se presume la inocencia del imputado. ¿Por qué? Porque la fiscalía simplemente se ha basado en la declaración de la supuesta víctima, no habiendo así ningún elemento probatorio de prueba, ni de parte de ella, ni de su supuesto testigo. Ahora mi pregunta va al doctor Guille Ríos, es por qué, habiéndose presentado todos los riesgos procesales en favor del imputado, estamos hablando domicilio, trabajo, rehab, e inclusive que recién se han sacado unos informes psicológicos ya allá en el penal, donde demuestran que el imputado efectivamente es una persona de bien, que no tiene ninguna
anomalía, de que es enfermo sexual o de que quiera amedrentar a la víctima. En este caso, en la audiencia de cesación, cuando el imputado fue enviado a la cárcel, el juez determina por 2 artículos, el 234 en su inciso 7 y el 235 en su inciso 2. Habiendo nosotros ya reunido a favor ahorita del imputado, declaraciones de testigos, informes psicológicos se le ha realizado a él allá en el penal, ¿qué puedo hacer en este caso, doctor? ¿Qué puedo yo presentar mañana, digamos, ¿no? Desvirtuando esos 2 artículos e incisos que ya mencioné. Con relación a los riesgos procesales respecto al 234 en su numeral 7, ya la jurisprudencia constitucional ha establecido cómo se debe valorar este riesgo procesal, el peligro efectivo, no para los 3 al mismo tiempo, sino establece para la sociedad, víctima o denunciante. Son 3 sujetos y es a cualquiera de ellos. Pero ya la jurisprudencia ha establecido de que la peligrosidad, elemento peligrosidad, se valora por sentencia condenatoria por delito anterior en calidad doloso. Y no es por el proceso actual, porque de lo contrario estaríamos hablando de una condena anticipada, es decir, valorando sobre el hecho, es por anterior. Y ese elemento simplemente es acreditar si tiene o no tiene una sentencia condenatoria. Es un elemento fundamental y además en base al criterio y el principio de formal, hay una documentación, debe cursar si tiene o no tiene. Al margen de eso. Más allá de que evidentemente, y es yo creo que por parte de la Administración de Justicia, no solo del órgano jurisdiccional, también a veces el Ministerio Público corresponde hacer una autocrítica, y es que a veces cuesta cambiar el chip y ponerse objetivo, y bueno, muchas veces el Ministerio Público incurre en esa situación, puesto que lo asume el rol acusador en su sentido completamente estricto. Y es decir, a veces, aunque corresponda que la persona sea beneficiada con cesación, se va a oponer. Y en una audiencia de medidas cautelares, aunque corresponda que reciba o merezca medidas cautelares personales, va a pedir detención. Y a veces es por una situación social, es decir, la sociedad valora y hace juicio de valor en razón a que hay un hecho que está en investigación y que el Ministerio Público o no hizo o hizo algo y el juez lo liberó. Entonces pareciera ser que la carga se lo tiran a la Administración de Justicia y donde corresponde a veces de tratar de hallarle el pelo en la sopa para tratar de, en casos complicados, poder asegurar ese sometimiento a la justicia, por una parte. Pero siguiendo en el principio de la objetividad, yo creo que si se demuestra tan como lo establece las exigencias, primero de la norma adjetiva y luego el entendimiento que ha establecido el Tribunal Constitucional, no debería haber óbice para la procedencia. Segundo, con relación al 235 en su numeral 2, muchos lo consideran este riesgo procesal, tanto el 1 y el 2 del 235 como subjetivo, pero no, al contrario, es más objetivo que cualquiera de los otros, porque establece con relación al 235.2, si el imputado, obviamente entendiendo que estando en calidad en libertad, pueda amenazar o influenciar negativamente. Hay 2 exigencias, hay 2 conductas que voy a realizar: amenazar o influenciar negativamente sobre los testigos, partícipes, peritos u otros. ¿Para qué? La finalidad establece ahí, para que estos puedan informar falsamente o se comporten de manera reticente. Es decir, para entrar a hacer ese análisis, tendríamos que tener que el Ministerio Público previamente haya determinado cuáles son los actos investigativos pendientes a realizar. Primero. 2, ¿qué vinculación hay entre el imputado y estos actos investigativos? Y 3, en consecuencia, ¿de qué manera puede hacer esa amenaza o esa influencia sobre esos actos investigativos a objeto de que puedan informar falsamente o se comporten de manera reticente? Si no se cumplen estos 3 presupuestos, no se podría tener la existencia de este riesgo procesal establecido en el 235.2 por el simple principio de objetividad y además por una lógica jurídica. Debe tener claramente establecido de que si no hay los elementos claramente identificados, los pendientes de investigación, no podría haber una obstaculización. Toda vez si entendemos de que el 235 respecto al peligro de obstaculización va referido exclusivamente a los actos investigativos que están bajo el control del Ministerio Público, no bajo estrictamente un control de la actividad jurisdiccional, entendiéndose esto los del 234, que es el peligro de fuga, que va a ser frente al sometimiento al proceso. Por eso es que el 234 va referido al proceso que está que está bajo la conducción del juez, y el 235 el peligro de obstaculización frente a la investigación que está bajo el control del Ministerio Público. Por tanto, si el Ministerio Público no ha tenido la precisión de poder concretar cuáles son esos actos investigativos, menos la vinculación o el nexo causal que puede haber entre el imputado
estos elementos. Y tercero, de qué manera, es decir, cómo lo puede realizar esa influencia negativa o amenazar sobre esto, no podría haber. Más o menos la consulta iba por cuál sentencia era la que hubiera la juez valorado y en consecuencia dando a entender cuál se debiera valorar. Vemos que constantemente y es recurrente que en audiencias a veces plantean o se apegan y fundamentan en una sentencia constitucional. Hábilmente la otra parte sale con una sentencia nueva y dice, esta sentencia de este año, porque la otra hizo referencia al 2015 y él tiene el 2017, y dice, esta sentencia ha establecido tal cosa. Entonces dando a entender de que aplica el criterio de temporalidad. Es decir, por ser más nueva, más o menos como de una manera automática el Tribunal Constitucional lo hubiera dejado sin efecto y debiera considerarse esta sentencia. Y a veces se hace alusión de que la Administración de Justicia y propiamente el Tribunal Constitucional entraría en contradicciones cuando establece jurisprudencia. Y de una manera también hábil el Tribunal Constitucional ya aclaró ese tema de que no puede haber contradicción respecto a la jurisprudencia que dicta este alto órgano constitucional. Y para ello sacó la sentencia constitucional la 2233-2013, en donde explica claramente y establece la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, en el cual deja claro de que el Tribunal Constitucional no tiene jurisprudencia contradictoria. Lo que ha realizado, ha valorado casos particulares y ha resuelto en base a casos particulares. Por consiguiente, y me voy a permitir leer parte de esta sentencia que establece, dice, el precedente en vigor y por ende el entendimiento que sea fuente directa de derecho con efecto vinculante será aquel que desarrolle el derecho de manera más favorable y coherente con los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que esta doctrina es un límite para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual no podrá cambiar su jurisprudencia por restringir el derecho, sino solamente en casos de interpretaciones más favorables y progresivas. En este marco, todo cambio jurisprudencial restrictivo nunca será considerado precedente en vigor, sino una interpretación agilada. En ese marco, el criterio que guía el precedente en vigor no es el de temporalidad, sino el de favorabilidad, lo que implica que el precedente en vigor, con efecto vinculante, no necesariamente será el último entendimiento del Tribunal Constitucional, sino el más favorable en derecho. Por consiguiente, es la autoridad jurisdiccional que va a valorar cuál es el precedente en vigor en relación al estándar jurisprudencial más alto y en base al principio de favorabilidad, y en su caso, si corresponde haciendo el test de proporcionalidad, de acuerdo también a la sentencia constitucional la 0025-2018-S2, si no me equivoco, en la que establece los parámetros y el examen al test de proporcional que va a hacer al caso concreto. Por consiguiente, ya no va a entender en base a la temporalidad, sino a la jurisprudencia que haya establecido más favorable el derecho en relación al caso concreto. Bueno, quería hacer una pregunta al doctor Guille Ríos, debido a que él ahorita ejerce como juez. ¿Es verdad lo que él manifestaba respecto al 234 en su numeral 7, que hace alusión a 3 sujetos procesales que vienen a ser la víctima, el denunciante y la sociedad? Pero lamentablemente en los temas de violencia en el cual se ven involucrados la libertad física como también la libertad sexual, debido al artículo 234 en su numeral 7 que hace referencia al peligro efectivo para la víctima, la sociedad y el denunciante, en la mayor parte de los jueces, no todos, aplican la sentencia emitida por los tribunales más altos, como viene a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo énfasis al caso Pelendo Parada, en el cual nosotros como abogados de defensa presentamos y desacreditamos tal situación del riesgo procesal mediante el REJAM, mediante el CIPACE, pero esta sentencia se aplica con perspectiva de género respecto al caso en concreto sobre el elemento fáctico, y no así sobre el elemento procesal que reviste las medidas cautelares que tiene por finalidad solamente asegurar la presencia del imputado, y no así tratar de buscar una mera culpabilidad del mismo. En ese sentido, hacía alusión también el doctor Guille Ríos sobre la sentencia constitucional 2233, y claramente esa sentencia dentro del obiter dictum manifiesta de que todos los derechos deben de ser progresivos, y debe de emitirse un fundamento de hecho y de derecho mediante los derechos progresivos. Ahora, y si nos ponemos al estándar más alto, podremos identificar de que la libertad podría estar por encima de un elemento fáctico que se está cuestionando. Ante esa situación, le traslado la pregunta al doctor Gillo, debido a que él es una autoridad judicial.
¿qué se podría y cómo se podría desacreditar el tema de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que es evidente que estamos sujetos ante tal situación por ser vinculante ante nuestro territorio, debido a que nosotros sí pertenecemos a los convenios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo desacreditamos tal presupuesto legal? Yo creo que más que desacreditar, porque lo que no se pretende en realidad es desmerecerla o quitarle credibilidad a una resolución o a una jurisprudencia, así sea en base al principio de convencionalidad. Si bien es cierto, la Convención de Belén do Pará, donde establece los criterios con relación a violencia de género, debe considerarse de que la norma adjetiva penal ha establecido los riesgos procesales y en los cuales establece de manera expresa la concurrencia de los elementos y se debe entender, y no solo por un criterio lógico, sino también porque la jurisprudencia constitucional así lo ha establecido, cuáles son los criterios o valores que se considera para tenerse o no la existencia de estos riesgos procesales. Si bien a veces se torna un poco complejo con relación a delitos de violencia de género, puesto que la 348 viene a regular esa materia. Por cuestión básica, entendemos de que la ley especial se aplica sobre la ley general, y en este caso, la 348 se constituye en una ley especial en tema de violencia de género por sobre la norma adjetiva penal, que es el Código de Procedimiento Penal, precisamente a los riesgos procesales establecidos en el 234 y 235. La misma 348 ha establecido, como ejemplo, haciendo paréntesis, en los casos de suspensión condicional de la pena, donde establece la existencia solo de 2 requisitos para que se beneficie una persona, es decir, que no haya sido condenado a una pena superior a 3 años y que no tenga antecedente penal, ya la 348 establece de que no puede haber una persona que no sea sancionado, sino que debe establecer una sanción alternativa y en consecuencia ya le restringe la aplicabilidad de la norma adjetiva penal. En ese mismo entendimiento, lo que corresponde es que la defensa, a momento de establecer su fundamento, tenga la solvencia para poder sostener, en primero, de que no concurriría el elemento del peligro, si no me equivoco, del 234.7 estaba refiriendo, del 235.2. 234.7. Bien, con relación al 234.7, que no concurriría el peligro efectivo, ya sea para la sociedad, para la víctima o el denunciante, en base ya a la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Constitucional respecto a la peligrosidad. Lo ha establecido claramente cómo se debe valorar esta peligrosidad. Incidir para que el administrador de justicia, en razón a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto previsto en la sentencia en el 2233-2013, y no solo eso, sino también haciendo el test de proporcionalidad también en la sentencia en la 0025-2018-C2, pero también en estricta aplicación del 256 con relación al 14 numeral 2 de la Constitución Política del Estado. Y el principio de favorabilidad es aplicado para el imputado, no para la víctima o denunciante. En razón a ello, más que una situación de derecho, es una situación argumentativa por parte de la defensa del imputado, para poder, primero, demostrar que no concurre el riesgo procesal y, segundo, incidir en las herramientas y en los elementos que ya nos ha establecido el Tribunal Constitucional respecto a la proporcionalidad, a la favorabilidad, al principio pro homine, para que se deje sentado de que no hay la concurrencia de este riesgo procesal. Los abogados mencionan sentencias como una jurisprudencia, como un argumento. Sin embargo, cuando uno lee estas sentencias constitucionales a las que se refieren, no concuerda todas las circunstancias atenuantes, agravantes, etcétera, del caso que está en la sentencia con el que se está tratando, y toman solamente con que mencionan una sentencia que se trata con un hecho parecido, ya por ejemplo pensiones, etcétera, pero si uno lee son casos distintos, o sea, no concuerda cada una de las circunstancias del hecho o del elemento, del hecho antejurídico o del elemento que se está tratando. Eso me gustaría que me digan cómo ellos analizan o meten esa sentencia en los casos que están tratando, si se fijan que todo concuerde o es que lo hacen solamente como el resultado final o la parte importante de que se refiere al elemento o al hecho antijurídico que se está juzgando. Lo que se determina para la aplicación de una sentencia constitucional es la ratio decidendi, que es la razón por la cual
fue fundada esta sentencia constitucional. Y lo que nosotros hacemos, inclusive, o sea, no solamente jueces, fiscales y todos los abogados en general, es aplicar en relación, muchas veces, como usted dice, no coinciden los mismos hechos, pero aplicamos cuando hay similares solicitudes, precisamente por lo que le explico, por la ratio decidendi, que es lo que marca una sentencia constitucional. Es por eso que, si bien a veces puede tratarse de un hecho, por decirle, una sentencia constitucional de robo, las razones por las que fue sustentada esa sentencia constitucional puede aplicarse a otro tipo de delitos, no siempre exclusivamente a un robo. Esto se lo explico de manera más sencilla, quizás siendo que usted es estudiante aún de Derecho, pero sí adecuamos para la aplicación y el uso de una sentencia constitucional, su vigencia, obviamente, que ya fue explicada de forma muy fundamentada por mis colegas, y también por las razones que son similares al hecho que uno va a tratar. Ya hay sentencias constitucionales que ya han marcado, que ya son las que utilizamos prácticamente a diario en nuestro trabajo, que han sido precisamente, que ya han marcado línea jurisprudencial, como también lo acaban de mencionar, cómo deben ser enfocadas ciertas figuras penales para la fundamentación y adecuación. No solamente basta, como también se ha podido ver en este teatro, y en nuestra vida diaria laboral también lo vemos eso, la aplicación de las normas penales vigentes, sino hoy en día están más sustentadas precisamente por los vacíos que estas disposiciones legales a veces tienen, la aplicación de sentencias constitucionales, pero les reitero una vez más, en razón a la fundamentación por la cual fue dictada esta sentencia constitucional, la ratio decidendi, que es de lo que no nos podemos desenmarcar, y es en base a eso la aplicación que nosotros utilizamos para la resolución de diferentes casos que día a día se nos presentan. Vamos cerrando, doctor Winter, ¿quiere decir algo? La doctora Albania, doctor Guille. Yo complementar algo muy sencillo, precisamente a lo que decía la doctora Rosángela. Es muy importante más o menos contextualizar el entorno en lo que el Tribunal Constitucional a partir del año 2012 ha generado una estructura. Si uno revisa las sentencias constitucionales a partir del año 2012, estas ya tienen una identificación concreta, completamente estructurada desde los antecedentes jurídicos de cada uno de los casos, y lo van individualizando. La ratio decidendi, bajo ese año, generalmente está identificada en el punto 3 como fundamentos jurídicos del fallo. De a partir del punto 3 en adelante, todo eso que vendría a ser en una sentencia constitucional, cualquiera que lo revise, se va a dar cuenta qué es lo que vendría a aplicarse. ¿Por qué? Porque hacen un detalle o una identificación de interpretación de puntuales actuados o articulados del procedimiento o de lo que la norma haya sido violentada. Y en ese entendido, es ese jugo, digámoslo así, que es el que se tiene que mezclar ya para hacer la limonada y poder beberla, que va vinculada ya a la interpretación y termina con el análisis del caso en concreto, cuando ya interpreta todo ese análisis para terminar en cómo se debe aplicarlo en el caso en específico. Entonces, lo que decía la doctora Rosángela está identificado puntualmente en los fundamentos jurídicos del fallo. Yo quisiera acotar algo que me parece importante dejar en claro, de que no es que algunas sentencias se desechan o otras no, ¿no es cierto? Y justamente, mire ustedes, el artículo 15 del Código Procesal Constitucional establece la obligatoriedad vinculante y valor jurisprudencial, dice, de la sentencia. El valor jurisprudencial de la sentencia, que lo puede otorgar una autoridad jurisdiccional en el momento de resolver, reitero, siempre tiene que basarse bajo el principio de favorabilidad. Anteriormente hacía mención, digamos, a que en una resolución se va a tomar en cuenta la Convención de Belén do Pará con respecto a la víctima, o si la ley especial va a ser siempre primera. No es así. ¿Por qué? Porque la ley especial, aún sea la ley 348, no puede ir en contra de la Constitución Política del Estado. El artículo 116 es claro, la presunción de inocencia. Una persona puede estar denunciada
por violación, por abuso sexual, pero si realmente no hay lo suficiente riesgo procesal y que realmente sean notables esos riesgos procesales, la persona tiene derecho a defenderse en libertad. No puede estar la ley especial por encima de la Constitución política del Estado. Ese principio constitucional de presunción de inocencia tiene que primar y tiene que ser respetado por las autoridades judiciales y por las autoridades fiscales. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué los abogados se decepcionan, por ejemplo? Porque eso es la realidad, los abogados se decepcionan. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un país donde las mismas autoridades, a través de diferentes instancias, permiten que la autoridad fiscal, la autoridad policial, la autoridad jurisdiccional actúe en base a la presión y petición social. La sociedad dice, pero ¿por qué lo largaron? Si la violó, si la mató, si hubo abuso sexual, si le pega. O sea, y no puede ser, ¿no es cierto?, ya, de que si la policía actúa de una forma, el fiscal actúa de otra forma, o la autoridad judicial actúa de otra forma, vengan sobrecarga y procesos en contra nuestro. Porque uno no debería actuar en base a la presión social. Nosotros tenemos que actuar en base a la ley. Entonces que se modifique la ley. Lo que pasa también es que hay un desconocimiento de la ley. Cuando se da una cesación a la detención preventiva, dicen, lo dejaron libre al violador, dicen, pero si no está condenado como violador, y se está haciendo una investigación por un supuesto hecho de violación, y de allí es que ha habido los casos, del famoso caso de bebé Alexander, que una persona inocente ha estado condenada por 3 años. Han habido muchas personas condenadas, muchas personas en estado de detención preventiva, cuando realmente después aparece el verdadero culpable del supuesto hecho delictivo. El problema de no aplicar, de que no se permite la aplicación de las leyes y las normas es justamente por la misma sociedad, que en desconocimiento de lo que significa una audiencia de medida cautelar, empiezan a alborotar, a presionar, y la verdad que eso no debería suceder en este país, ¿no? Por eso es que Bolivia está tan catalogada, porque nuestras normas son garantistas, nuestras normas, nuestras leyes, tenemos leyes como la tecnología de punta, así tenemos nosotros leyes de punta, ¿ya? Muy garantistas, pero sin embargo no se respetan, porque muchas veces por la presión social. ¿Cuántas veces un juez dicta una cesación, ya, y al otro día está en todos los canales, los memes, ¿no es cierto? O un abogado. ¿Acaso el exministro no dijo que la gente le grite a los que defienden a los violadores, que la gente... O sea, ¿qué es eso? O sea, y con eso no estoy justificando un hecho delictivo. Por supuesto que tiene que ser una condena, pero no es ni por la sociedad ni por el grupo, porque no estamos viviendo en la época de la caverna, sino por un tribunal competente, es quien debe condenarlo. Y tiene derecho a un abogado, porque tiene derecho al debido proceso. No se puede repudiar al abogado, porque el abogado también tiene que trabajar, ¿no? Y ese delincuente, por más delincuente que sea, tiene derecho a un debido proceso y a ser condenado por una autoridad competente, no por un juez instructor, no por los vecinos, no por la sociedad. Justamente eso le quiero preguntar yo a la doctora del Ministerio Público, que si no habrá otra forma de poder ver cuando alguien denuncia a una persona de un supuesto abuso o violación. Está bien, como dice la doctora Albania, ¿no?, que se castigue al que realmente ha cometido el hecho, el delito. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, que yo voy a defender mañana, se presume totalmente la inocencia del imputado, porque no hay una sola prueba que conste que realmente el delito fue consumado. Solamente se han basado en la declaración de la supuesta víctima, que ni siquiera de la cámara GESEL hay una seguridad de que realmente la chica esté diciendo la verdad, pero sin embargo el imputado ya está con detención preventiva. Y ahora viene la pregunta, ¿qué sucede cuando ya van allá adentro al penal? Todos están con la misma mira de que son delincuentes, de que son lo peor de lo peor, como se dice, siendo que se presume la inocencia, y otros que sí son culpables, pero ya todos están en la misma bolsa. O sea, me refiero a que ya todos están siendo vistos como el peor delincuente, como el culpable, etcétera, y puede ser hasta que corre peligro su vida allá, que suceda, que lo maten, que lo violen al supuesto delincuente, y siendo que todo es falso, y cuando se llega a la verdad y se sabe que es mentira, que fue acusado justamente, pero ya los hechos ya fueron sucedidos. Doctora del Ministerio Público, a ver, no sé si hay alguna otra forma para poder ver o solucionar o hacer la investigación previo para después enviar al Amazonas. Como Ministerio Público, nosotros
nuestra primera obligación es la de investigar. Y el hecho de que una persona merezca detención preventiva es obviamente basado en el artículo 233 en sus incisos, sobre todo el 1, en la probabilidad de autoría. Y esta probabilidad de autoría que también está, bueno, enmarcada, le reitero, por el inciso 1 del 233 del procedimiento penal, está establecida en que la víctima ha identificado plenamente a su agresor y además que los elementos de convicción de esa investigación han determinado precisamente que fuera de la probabilidad de autoría ha cometido el hecho como el que creo que usted ha mencionado de abuso sexual. Es decir, hay elementos de convicción a través del requerimiento fiscal, la entrevista psicológica preliminar donde dice, si Juan Pérez me ha tocado los senos, me ha tocado la vagina de esta u otra forma. Entonces ya estamos configurando, ahí determinando la probabilidad de autoría, que no tiene nada que ver, como ya se explicó ampliamente por los demás colegas, con la presunción. Bueno, se debe presumir la inocencia, pero no se lo está condenando aún. Por eso se habla de probabilidad de autoría. Es el probable autor. Entonces, para que se dé una detención preventiva, tienen que concurrir los dos incisos del 233, la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Seguramente el defendido que usted tiene, doctora, y el juez que haya atendido esta audiencia de medidas cautelares, con la investigación que recién empieza con una imputación, con los elementos de convicción recolectados ya por el Ministerio Público, seguramente pues no ha debido desvirtuar correctamente los riesgos procesales. Es por eso que ha meritado su detención preventiva. Es cierto que la regla debe ser la libertad y la excepción, la detención, pero acaba de explicarlo la doctora Albania cómo debemos los administradores de justicia también trabajar de forma objetiva. Es cierto que el Ministerio Público defiende a la sociedad, a la víctima. Para nosotros es lo primero, la víctima. También tenemos la obligación de velar por derechos y garantías de las dos partes, tanto la persona denunciada como la denunciante y víctima. En ese sentido, doctora, si el Ministerio Público ha demostrado de forma eficiente, no con pruebas, sino con documentación idónea de que la persona imputada no se va a someter al proceso estando en libertad porque no tiene un arraigo natural, ya sea porque no tiene familia, trabajo, un domicilio, etcétera, que esas son situaciones que ya han sido explicadas precisamente en este teatro. Precisamente por eso se trataba de la cesación a la detención preventiva. Es en ese sentido, doctora, que precisamente el juez, aquel que ha otorgado esa detención preventiva, ha debido valorar estos extremos y ha debido determinar que estando en libertad aquella persona imputada no iba a someterse al proceso, iba a fugar, porque seguramente el Ministerio Público y la parte civil también han demostrado esos extremos, que el domicilio que ha demostrado no ha sido suficiente y para eso está la parte investigativa, porque posteriormente a la entrevista psicológica va a venir la pericia psicológica, donde se va a determinar precisamente si la víctima, dependiendo también los puntos de pericia, a determinarse que uno de los generalmente al menos para menores de edad, está el grado de credibilidad. En ese sentido, también la ley 348 establece que se considerará como verdad material lo manifestado por el menor de edad, siempre y cuando si se tratara de un menor de edad, la víctima que usted tiene, o que se tiene, perdón, en el caso que usted tiene. Ahora, usted ha cuestionado el tema de la cámara Gesell, doctora. Esa es una situación que yo le voy a refutar, toda vez que la cámara Gesell ha sido creada, quizás, y se ha implementado aquí en nuestro país, en Bolivia concretamente, bajo normas internacionales y además para la utilización de esta cámara Gesell, me incluyo, se nos ha capacitado al personal del Ministerio Público, a todo el personal del Ministerio Público. También conozco ya que se ha capacitado, obviamente también a los jueces, a todos los administradores de justicia en sí, para la correcta aplicación de la cámara Gesell. Es decir, ya ahora la cámara Gesell tienen tanta credibilidad
para determinar y efectivamente, porque además, bueno, existe todo un compendio y un libro muy interesante que explica la creación y cómo se debe utilizar la cámara Gesell y por qué se considera como un elemento de prueba ya efectivamente para demostrar estas situaciones, para ser aplicables precisamente en este tipo de hechos de índole sexual, como usted tiene el caso del abuso sexual. Ahora, yo le escuché en su primera participación donde usted explicaba que mañana tiene una audiencia de cesación a la detención preventiva. Y usted ha manifestado donde, no sé, inicialmente que decía, no se sabe si ocurrió el hecho o no, porque la víctima no sabe. Finalmente, los fiscales, doctora, no podemos actuar tampoco porque la víctima dice que no dice y qué sé yo, con contradicciones. Es en ese sentido que la última intervención que tuvo la doctora Albania era también referente al Ministerio Público, en el sentido de que nosotros cuando tenemos una persona arrestada o aprehendida, a veces también nosotros por la falta precisamente de indicios, también liberamos y dejamos en libertad porque no es suficiente para poder consolidar una imputación formal bajo la calidad de aprehendido muchas veces. Y mucho más si se tratara de una persona que está cometiendo el hecho en flagrancia. ¿Y qué implica la flagrancia? Que ha habido personas que han visto precisamente cometer el hecho en el momento que estaba tocando a las partes íntimas, por decirle, de la víctima. Entonces ya se dan diferentes situaciones que originan necesariamente que el Ministerio Público impute formalmente. Ahora, sí también, como en toda situación, hay excepciones. Y hay ciertas personas que a veces son aprehendidas, pero no existen los suficientes, ni siquiera indicios, y por lo tanto, al ser aprehendidas, nosotros como Ministerio Público ponemos a disposición del juez para su liberación, lo que no implica que no nos permita seguir investigando el hecho en sí. Entonces, doctora, le reitero una vez más, la función que tiene el Ministerio Público es investigar y nosotros tenemos que agotar todas esas instancias investigativas para determinar la autoría y participación. Y estamos hablando que en una audiencia de medidas cautelares todavía se está hablando de probabilidad de autoría y participación. No existe, lamentablemente, una clasificación de los detenidos preventivos y los sentenciados. Eso ya escapa precisamente al Ministerio Público, como también al Tribunal Departamental de Justicia. Se ha hablado mucho sobre esta situación, donde también pueden correr riesgo las vidas de las personas que van detenidas y ya son sindicados. Esto ya corresponde más al régimen penitenciario que se debe hacer la clasificación, porque los jueces establecen cuando determinan la detención preventiva que cumpla la detención preventiva en un centro exclusivo para detenidos preventivos. De la misma forma, el Ministerio Público solicita de esa misma forma. No podemos tampoco, porque no hay esa clasificación, dejar de aplicar las leyes. Muchísimas gracias, doctora Rosángela. Doctora, realmente, como leí en el chat, siempre nos quedamos faltando de tiempo, dice la doctora Olinda Alvarado, lo manifiesta. Ha sido un taller extraordinariamente hermoso, de mucha capacitación, porque tenemos a abogados de primer nivel como el doctor Winter Hinojosa, la doctora Albania, excelente juez, impecable, la fiscal muy sabia en sus decisiones y muy objetiva, también la doctora Rosángela Fernández y el doctor Guille Ríos, gran amigo, y muchas gracias, doctor, por este apoyo que siempre usted presta a los talleres. Simplemente gracias a todos, manifestarle de que a nombre de los participantes, queridos expositores, decirle de que esto va a continuar. Estamos en la cesación, luego viene la apelación y luego tenemos el juicio oral. Muchas gracias a todos.